Una dosis de autocrítica viene bien, te viene bien a ti, le viene bien a los medios. Dices, ¿te vendría bien una autocrítica? ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer el daño Sí. que Felipe Calderón le hizo a este país. ¿Y eso? ¿Y yo por qué tengo que hacer Y esa reconocer el autocrítica? daño Sí. ahora que sale a la luz. Que dices, no hay tal fraude electoral. No hay fraude electoral, Bueno, no lo hubo. Revísalo. Pero a ver, estamos hablando Revísalo porque Sí, resulta que créeme que lo he el revisado. sexenio de Felipe Calderón es en general un fraude. Todo. ¿Cómo este? No, ¿Cómo este? no tanto como este. Perdóname, No tanto como este. Perdóname, No tanto como 54% este. de los electores Sí. votaron No López tanto como Obrador. este. Y si hay un desastre, Ahí está. y si hay un desastre de Es sexenio, este. es este. Claro. Y tú eres A un ver, cronista, y tú eres un pongan la cronista gráfica, íntegro. pongan la gráfica. Eres No, yo un nunca he cronista dicho- no, yo no hago íntegro que no autoelogio. hace comentarios. Yo no hago Por Dios, autoelogio. no Yo te no hago presentes autoelogio. no te presentes Yo no hago así. autoelogio. Epimenio. Yo creo que esa es la clave. No son ministros en México, son secretarios. El nombre lo indica. Son ejecutores de órdenes presidenciales. Esa es la realidad. Sí. Siempre Por ha sido tanto, así, sí. no puedes alegar a ese señor que yo designé, que me obedecía a mí. Yo no sé nada de lo que hacía. No, pues hacía lo que yo le ordenaba. Por tanto, la investigación tiene que ser completa. Bueno, Tiene que investigarse a Felipe Calderón y a Vicente Fox, a los dos jefes que tuvo Genaro García Luna. Y los partidos, sobre todo el PAN, que lo arroparon, que lo cobijaron durante 12 años. ¿el PAN lo cobijó? Lo cobijó. ¿Cómo lo cobijó? Era un instrumento esencial de su posición en el No poder. lo cobijaban. ¿Cómo no? No, hombre, Ciro, no, por favor. no. Era ver, el cobijarlo es personaje. arroparlo, es protegerlo. Es arroparlo, es protegerlo, Bueno, pero bueno. es respetarlo. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Tiene que hablar. ¿Qué piensa de esto? Una dosis de autocrítica viene bien, te viene bien a ti, le viene bien a los medios. Todo el mundo tendría que decir, con la guerra de Calderón, nos equivocamos. A ver, ¿en qué va? ¿En qué? En el caso concreto. En tu Me dices, caso te viene bien a mí. A ver, ¿puedo hablar? ¿Sí? La guerra del narco de Felipe Calderón, como la llaman ustedes, 2006 a 2000. No la llamamos nosotros. A 2000, ¿cómo la llaman Es ustedes? la guerra. 2000, de 2006 La a llamó 2012. Felipe Calderón. Primero En- seamos precisos, fue Felipe Calderón el que dijo es la guerra. Fue Felipe contra el Calderón. crimen, no contra el Contra el- narco. Pero bueno, nos podemos remontar frase por frase, fecha por fecha, sin ningún problema. No tenemos tanto tiempo. Dices, ¿te vendría bien una autocrítica? ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer el daño Sí. que Felipe Calderón le hizo a este país. ¿Y eso? ¿Y yo por qué tengo que hacer Y esa reconocer el autocrítica? daño Sí. ahora que sale a la luz que uno de sus hombres de confianza ha sido considerado culpable. Lo hemos hecho la crónica. Yo creo que no. Hemos hecho la crónica. Yo creo que te Hemos hecho falta. la crónica. Yo creo que te falta una dosis de En autocrítica la que más debo severa. decir que... A ver, dame el guión, por favor. La autocrítica Sí. se llama autocrítica. Por eso, Tienes que pero hacerla no, tú. pero dame el guión. Tienes Es que que no, hacerla tú. nosotros lo que Tienes que hicimos- analizar tu nosotros posición lo frente que a la hicimos- guerra y frente a Genaro García Luna y decir, señoras y señores que me escuchan y me respetan y me han seguido, me equivoqué en esto, esto y esto. Si quieres. Yo considero que es necesario. Que le haría bien a la prensa, que le haría bien al país. En todo caso, tendría que consultarlo con las personas con las que hicimos la crónica, porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿eh? Y eso es a lo que me dedico yo. Yo no me siento en un púlpito a hablar y a tirar rollos. Durante una época escribí columnas y ahí están. Lo que hicimos en esos años, en especial de octubre de 2008 hasta el último día del gobierno de Felipe Calderón, fue una crónica puntual. No solamente- Allá voy. Ahora déjame hablar. Fue una crónica puntual, especialmente en Milenio Televisión, de la violencia que se vivió en esos años. Eso fue lo que hicimos, una crónica. Seguramente, algunas de esas crónicas cometimos errores en la cobertura, manejamos información apresurada, hicimos valoraciones indebidas. Tendríamos que revisar punto por punto. Y como yo no me siento a pontificar, yo soy el conductor, como lo has visto, de un programa. Y el trabajo que hacemos hoy es el trabajo de Manuel, de Sofía, de Padgett, de Marco y de Miriam. Yo recuerdo y tendría que preguntarle y sentarme a platicar con Manuel Peregrino, revisar la cobertura, la crónica que hicimos, porque repito, eso nos dedicamos. Tendría que hablar con los reporteros de aquel entonces, que eran, Manuel, Juan Pablo Becerra Costa, Raimundo Pérez Arellano, Víctor Hugo Michel,
¿Quién más? Diego Osorno, inolvidable la crónica aquella del señor, ¿te acuerdas que sacó su escopeta? Esa la hicimos nosotros, ¿eh? Esa la hicimos nosotros. Yo lo único con Joaquín Fuentes, porque yo trabajo con un equipo. Es muy fácil decir, y esos periodistas famosos, ¿tú has visto cómo trabajamos aquí? No eres un voy conductor, a platicar con ellos, no eres lo voy a comentar con ellos. Y vete en el espejo, no eres un conductor hierático, totalmente neutral. Claro que no. Apostrofas con los acentos, con el rostro, editorializas con tus comentarios. Entonces, pues si no, ¿qué haría? Diría, Genaro García Luna fue condenado en una corte. Entonces no es exclusivamente la crónica, es el comentario sobre la realidad del país. Con un enorme respeto a la crónica que presento. Y dentro de ese enorme respeto hay excesos también, y es a lo que me refiero. Sí. Que sería saludable y importante. Ojalá me ayudaras a detectarlos. Seguramente los hubo, ¿eh? Eso seguramente los hubo. Nosotros trabajamos, hacemos 2 programas al día, es decir, nuestro margen de error es altísimo. Cuando sabemos que nos equivocamos, somos los primeros en decir, ayer informamos esto y era impreciso. Nunca hemos tenido problema con eso, ni lo tuvimos en su momento. Y recordar un dato. Fuimos nosotros los que todos los días en televisión llevamos un recuento que enfurecía a Genaro García Luna y que enfurecía a Felipe Calderón. El recuento de los muertos. Sin embargo, nosotros. Y hasta el día de hoy, dices, no hay tal fraude electoral. No hay fraude electoral, no lo hubo. Revísalo. A ver, estamos hablando revísalo porque resulta que el sexenio de Felipe Calderón es en general un fraude. Todo. ¿Cómo este? No tanto como este. Perdóname, no tanto como este. Perdóname, no 54% de los electores votaron no López tanto Obrador. como este. Y si hay un desastre, de sexenio, es este. Claro. Y tú eres un cronista, íntegro. Eres un cronista íntegro que no hace comentarios. Por Dios, no te presentes así. Yo no hago autoelogio. Yo lo que estoy diciendo, por supuesto que editorializo. Acabas de editorializar diciendo. Pon el gráfico, por favor. Pon el gráfico. Sin reconocer las tendencias. ¿Cuánto creció el crimen con Calderón? Y no digan que este gobierno no ha sido un desastre. No lo digan. Ahí está en pantalla. Primeros 50 meses, cifras oficiales dadas a conocer ayer en Palacio Nacional. 143,000 mexicanos asesinados. Ciro. Y siguen echando culpas. Venga. Fíjate nada más qué argumento tan infantil el tuyo. Infantil el tuyo. Decir, siguen echando culpas. Siguen echando culpas en vez de responsabilizarse. Son 143. Perdóname, la primero, ¿de quién son las cifras oficiales? ¿Dónde se dieron a conocer? En la mañanera. Sí. Entonces, como se daban a conocer, no se echan culpas. La violencia tiene causas. Sí. Quien desató el infierno en este país tiene nombre y apellido. Es Felipe Calderón. Esa dinámica de violencia demencial no se detiene por decreto. Díganle a las personas secuestradas, extorsionadas, asesinadas, que se desató un infierno y no se puede hacer gran cosa. Perdóname, ¿cómo no se puede hacer gran cosa? Se pueden atacar las causas de la violencia. ¿Qué quieres? El gráfico. 50 meses más guerra? Epigmenio, no lo sé. No, ¿Quieres más guerra? Yo no estoy en el gobierno. Yo no hago políticas públicas. Pongan, por favor, 143,000 asesinatos. Que pongan la comparación, el crecimiento de la violencia en México. Ahí está. Pongan cuánto creció con Felipe Calderón. Porcentualmente mucho menos que... Porcentualmente no. Porcentualmente creció 190%. Un muerto es una persona que perdió la vida, no un porcentaje a conveniencia política. No, aquí no hay conveniencia política. Conveniencia política es la tuya. Hablas de una cifra y desconoces las tendencias. Yo no me dedico, a diferencia tuya, yo no me dedico a la política. ¿A diferencia mía de en qué sentido? Yo comento, yo como partido. Yo no me pretendo cronista impoluto sin partido. Yo tampoco. Tú también tienes. Cronista impoluto no, sin partido sí. Tú te presentas como cronista impoluto. ¿Ante quién me presento? Lo acabas de decir. Yo aquí lo que hago es crónica para acto seguido decir desastre este sexenio. Vuelvan a poner, por favor, vuelvan a poner el gráfico. Pongan la gráfica, les pido, por favor, yo no soy el conductor. A ver, y no produces, tú produces en otro lugar, espérame. 143,000 100 personas asesinadas en 50 meses. ¿Y la tendencia? 143,100. ¿Y la tendencia? Y
y el crecimiento de los cárteles de la droga en el periodo de Felipe. ¿Para qué llegaron al poder? Pues ¿Para no, qué llegaron al poder? No. ¿Para qué llegaron Fíjate al poder? nada Para más. repartir, Tú que haces crónica, sí, ya te fuiste. En ¿Para este, qué llegaron al poder? En este momento estoy polemizando contigo en el tema de la seguridad. Y sí, estás polemizando parcialmente porque te insisto, pongan. Es que no lo tenemos producido. Bueno, pues no lo tienen. Búsquenlo, está en la mañanera, lo sacaron ayer en la mañanera. Pónganlo, búsquenlo y pónganlo. Y sobre eso discutimos. Bueno. ¿Cómo creció la violencia con Felipe Calderón? Pásate para acá y produce de una vez. No, yo no me paso para allá. Ese es tu lugar, sí, y lo haces valer. Yo estoy aquí nada más y pido un favor. Sí. Pongan un elemento para que podamos discutir. A ver si encontramos ese elemento. Búsquenlo y si lo encontramos en los 3 minutos que nos quedan, lo ponemos. Vale. Y si no, sí, así hacemos. Así son estos programas. Está bien. Y si no nos da tiempo, compromiso, que no promesa, compromiso de que el próximo miércoles empezamos con eso sin ningún problema. Hagamos con eso, pero sí, no me digas. No le tenemos temor a la información, de la autocrítica que acabo de hablar, es un ejemplo de lo que acaba de suceder. Sí. Estamos hablando del sexenio Felipe Calderón y dices, no, sexenio fallido ¿Para qué llegaron al poder? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué llegó López Obrador al poder? Sí. Porque el 53% de los votantes lo decidieron en una elección limpia, democrática y auténtica, como lo marca la Constitución. Nada más por eso. Bueno, y Calderón le ganó a López Obrador por ¿cuánto le ganó? En una elección que no fue limpia, que no fue democrática, que no fue auténtica. Quien perdió no aceptó su derrota. No. Bueno, se nos acaba el tiempo y busquen, por favor. Es más, pregúntenle a Pigmenio para que no nos vayamos a equivocar, porque si nos equivocamos van a decir que manipulamos. ¿Quiénes van a decir? Digo yo. Estoy hablando vas a yo. Tú y gente que, en fin, gente. Pero lo estoy diciendo yo. Yo no soy legión. ¿Es esa? A ver. Acérquensela, no vayamos a poner una que no es. Pásale, Sofía. Sí, es esa. ¿Esa es? Bueno, el próximo miércoles ya la encontramos. Ahí está, mírala. Nos tomó 3 minutos dar con ella. Como ya nos tenemos que ir, el próximo miércoles, ¿sí te parece? Claro. Comenzamos Empecemos con esto. Sale.